Hola, tercero, ¿cómo están? Hoy vamos a leer El gato con botas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Y se acuerdan que se los había dicho? Bueno, ahí va, vamos a empezar. Había una vez un molinero que antes de morir llamó a sus 3 hijos y les dejó todos sus bienes: un molino, un asno y un gato. El reparto de la herencia se hizo antes que el molinero fallezca. Entonces tenían que llamar a un notario y a un procurador, pero no lo hicieron porque seguramente se iban a quedar con ese molino y con ese asno y con ese gato. Al hijo mayor le tocó el molino, al hijo del medio el asno y al hijo más chiquito el gato. El hijo menor no podía consolarse de haber recibido tan poca cosa. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida honradamente juntándose los dos. En cambio yo, en cuanto me haya comido al gato y me haya hecho una manguita con su piel, me moriré de hambre. El gato, que entendía esas palabras y era muy astuto, y ponía cara de no, le dijo con aire serio y sosegado: no se aflija en absoluto, mi amo. No tiene más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir por los matorrales, y ya verá que su herencia no es tan poca cosa como usted cree. Aunque el amo del gato no puso muchas esperanzas en él, lo había visto valerse por sí mismo tratando de cazar ratas y ratones. Cuando se colgaba de sus patas delanteras, cuando se colgaba de sus patas traseras, o se escondía en la harina haciéndose el muerto para poder cazar a los ratoncitos. Así que no perdió totalmente las esperanzas. En cuanto el gato tuvo lo que había solicitado, se calzó rápidamente las botas, se echó el saco al hombro, así, tomó los cordones con sus patas delanteras y se dirigió hacia un coto de caza en donde muchos conejos había. Puso salvado y hierbas dentro del saco y se tendió en el suelo, como si estuviese muerto. Y esperó a que algún conejito, distraído, que no conocía esas tierras, pasara por ahí. Apenas se recostó, tuvo una satisfacción terrible, la primera. Un distraído conejito entró al saco y el gato tiró enseguida de los cordones para atraparlo y lo mató sin compasión. El gato, muy orgulloso de su presa, se dirigió hacia el palacio del rey. Pidió a los guardias que lo dejaran pasar para hablar con el rey y en ese momento lo dejaron pasar a sus aposentos. Y en cuanto lo vio, le hizo una gran reverencia y le dijo: Majestad, aquí tienes un conejo de campo que el señor marqués de Carabás, que es el nombre que le puso el conejo a su amo, me ha encargado haceros para usted y ofrecérselos. Dile a tu amo, contestó el rey, que se lo agradezco y que me halaga tan gran regalo. En otra oportunidad, el gato fue a esconderse a un campo de trigo con el saco también abierto, bastante astuto el gato, y en cuanto 2 perdices entraron en él, tiró de los cordones y las cazó a las 2. Enseguida fue a ofrecérselas al rey, tal como había hecho en la primera oportunidad. Una vez más, el rey se sintió muy halagado al recibir estas 2 perdices y ordenó que le dieran de comer y lo dejaran descansar y le dieran de beber antes de irse, aparte de la gran propina que le daban. Durante 2 meses, el gato continuó haciendo de las suyas y llevándole al rey las diferentes presas que él cazaba.
y le decía que lo enviaba a su amo, el marqués de Carabás. Un día, el gato se enteró que el rey iba a salir de paseo por la orilla del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo, y le dijo a su amo: si sigue mi consejo, podría hacer una fortuna. No tiene más que bañarse en el río, en el lugar que yo le indique, y luego déjeme hacer a mí. Pero recuerde que ahora es usted el marqués de Carabás. Ya no es más el hijo de un pobre molinero. El marqués de Carabás hizo lo que su gato le ordenó y le aconsejó, sin saber con qué fines lo hacía. Mientras se bañaba, pasó por allí el rey, y el gato se puso a gritar como loco con todas sus fuerzas: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que se ahoga el marqués de Carabás! ¡Socorro! Al oír los gritos, el rey se asomó por la ventanilla y, reconociendo al gato que tantas presas le había llevado y le había obsequiado, ordenó a sus guardias que fueran enseguida al auxilio del marqués de Carabás. Mientras sacaban al pobre chico, ahora marqués del río, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras se bañaba su amo, unos ladrones se habían llevado sus ropas. A pesar de que gritó con todas sus fuerzas, nadie lo escuchó. Pero la verdad es que es bastante astuto el gato y bastante pícaro, y había escondido las ropas del marqués de Carabás debajo de unas piedras para que nadie las encontrara. Entonces, ¿qué hizo el rey? Ordenó a sus guardias darle ropa fina, darle ropa buena, y así cuando se vistió, parecía un príncipe, porque era muy buen mozo el marqués de Carabás, muy buen mozo. Y cuando se vistió con esas ropas elegantes, era un príncipe hermoso. El rey le ofreció 1000 muestras de amistad. 1000. Y el hermoso traje que acababan de darle realzaba su figura, como les había dicho. Era muy buen mozo. El gato, encantado al ver que su plan empezaba a dar resultado, escucha que el rey lo invita al marqués de Carabás a dar un paseo en su carroza, donde estaba su hija. Se adelantó a ellos y cuando encontró unos campesinos que segaban el campo, les dijo: oigan, buenas gentes, si no decís al rey que el campo que está segando pertenece al señor marqués de Carabás, seréis hecho picadillo de carne, para un pastel. Al pasar por allí, el rey no dejó de preguntar a los segadores de quién era el campo, y los segadores, ¿qué le respondieron? Que el campo era del marqués de Carabás porque el gato los había amenazado y le tenían miedo. Tiene usted una hermosa heredad, le dijo el rey al marqués de Carabás. Como usted ve, señor, respondió el marqués, es un prado que no deja de dar abundancia, todo y todos los años. Mientras tanto, el gato, que seguía yendo adelante, obviamente porque era muy astuto, se encontró con un grupo de cosechadores y les dijo: oigan, buenas gentes, si no decís que este campo pertenece al marqués de Carabás y todo este trigo también, van a hacer picadillo de carne para un pastel. Un momento después pasó el rey, preguntó de quién era ese trigo. ¿Y qué le respondieron estos muchachos? Todo el trigo pertenece al marqués de Carabás, por supuesto. ¿Y es por qué dijeron esto? Porque el gato los había reamenazado. El rey cada vez se sentía más complacido con el marqués. Finalmente, el gato llegó al grandioso castillo cuyo dueño
era un temible ogro, el más rico de todo el país, ya que todas las tierras por donde el rey había pasado le pertenecían. El gato, por supuesto, se había informado muy bien de quién eran esas tierras y de quién era ese castillo. Así que sabía lo que tenía que hacer. Pidió hablar con él para presentarle sus respetos. El ogro, por supuesto, con mucha complacencia, le dijo: es un honor, qué bueno que haya venido. Y lo recibió cortésmente. Lo invitó a pasar y a descansar un rato. Y el gato le dijo: me han asegurado que tenéis la habilidad de poder convertirse en cualquier animal. ¿Es verdad esto? Es cierto, le contestó el ogro. Muy bruscamente, no de esta manera, ¿eh? Es cierto. Y para demostrarlo, me veréis convertido en león, le dijo el ogro. El gato se asustó y se trepó a las batas del ogro, del susto que se pegó. Pero era la bata del león. Entonces, ¿qué hizo? Se trepó a la pared, a una repisa que había por ahí. Cuando el ogro se convirtió en león, empezó a rugir. El gato se asustó. Después se reía el ogro. ¿Por qué? Porque él ya había dejado de ser león y le causó gracia que el gato se haya asustado. El gato, ¿qué hizo? Le dijo muy astutamente: también he escuchado que usted puede convertirse en un animalito mucho más pequeño. Un animalito tanto como rata o ratón, puede ser, pero eso me resulta imposible de creer. El ogro, al escuchar al gato, ¿qué hizo? Por supuesto, yo me puedo convertir en un ratón. Ahora lo vas a ver. Y se convierte en un ratón. Pueden creerlo. ¿Qué hizo el gato? Cuando el ogro se convierte en el ratón. El ogro se convierte en ratón y empieza a caminar por todo el piso. El gato, ni corto ni perezoso, que hizo, agarró y se lo comió. Se comió el ogro. Pero no era un ogro, era un ratón. Pero era el ogro hecho ratón. ¡Qué locura! Se lo comió, así que chau ogro. Mientras tanto, el rey seguía yendo para el castillo. Cuando llega al castillo, un hermoso castillo, quiso entrar. Hermoso, encantadísimo el castillo. Estaba re contento porque se dio cuenta que el marqués de Carabás tenía plata. Había heredado mucho. Entonces empezó a mirar, estaba muy contento y le dijo al marqués de Carabás: ¿qué le puedo haber dicho? Está en tus manos ser mi yerno. ¿Quieres casarte con mi hija? La hija estaba totalmente deslumbrada con el marqués de Carabás. Totalmente deslumbrada. Lo miraba y ella la miraba. Una cosa de una ternura terrible. El rey, al ver todo esto, le dijo: ahora que está en tus manos, ¿querés ser mi yerno? El marqués de Carabás, ¿qué dijo? Por supuesto, porque también se había enamorado de la hija del rey. Se casaron. Ese mismo día. El gato, por supuesto, estaba ahí. Y a partir de ese momento, ya no estuvo más cazando ratones. No cazó nunca más ratones por el prado. Ya era un señor. Estaba vestido con lindos trajes, tenía su propia habitación y se convirtió en un gran señor. Y ahora cazaba ratones solamente por diversión, porque en el castillo tenía todo lo que él quería. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Tiene una moraleja que el autor escribió, que dice: aunque gozar de una herencia que el padre al hijo pasa, tiene para ese hijo muchas grandes ventajas. A menudo sucede que la maña y la habilidad valen mucho más para un muchacho que los bienes que heredó.
Este cuento es de Charles Perrault. Un cuento clásico, un cuento tradicional, como ya los veníamos viendo, que se transmitió de generación en generación entre padres e hijos y entre gente de una comunidad y de varias comunidades. Así que espero les haya gustado, les mando un beso muy muy grande, los extraño mucho. Hasta la próxima.